El día de hoy hablaremos acerca de indicadores financieros. Existen indicadores financieros que los inversionistas o traders analizan para determinar la manera en que se verá afectada la economía de un país en particular. Estos indicadores pueden mostrar la fuerza o la debilidad de su moneda y son comunicados semanalmente, mensualmente, trimestralmente o anualmente dependiendo del reporte. Si la economía de un país es fuerte, atraerá inversores extranjeros, porque una economía fuerte tiende a tener más oportunidades, como los bienes raíces o el mercado de acciones. Para invertir capital en un país, los inversionistas tendrán que convertir su capital a la moneda del país que deseen invertir, y el aumento de la demanda en la moneda ocasionará un aumento de valor. El valor de la economía más débil bajará su valor también, debido a la baja demanda. Cuando los indicadores financieros son publicados, inversores y traders buscan señales para reconocer si la moneda es fuerte o débil. A continuación veremos los indicadores financieros macroeconómicos más importantes. Indicadores financieros. Índice de gestores de compras o PMI Purchasing Managers Index. Este indicador encuesta alrededor de 400 gerentes de compra acerca de niveles de empleo, producción, precios e inventarios. IPC, Índice de Precios al Consumidor o Consumer Price Index. Este mide el aumento generalizado de los precios de los bienes y servicios de un país. Los precios al consumidor representan la mayoría de la inflación en general. Tasa de desempleo o Unemployment Rate. La tasa de desempleo es el porcentaje de la fuerza de trabajo que está desempleada, pero está buscando trabajo activamente. El número de desempleados es una importante señal de la salud económica en general, porque los gastos de los consumidores están relacionados con las condiciones del mercado laboral. Promedio de ingresos por hora o Average Hourly Earnings. Este es el cambio en el precio que las empresas pagan a sus empleados por la mano de obra, excluyendo la industria agrícola. Es un indicador para la inflación de los consumidores. Cuando las empresas pagan más por el trabajo, los costos más altos generalmente se transmiten al consumidor. Ventas minoristas o retail sales. Este indicador representa el cambio en el valor total de las ventas al por menor. Es uno de los principales indicadores de gasto de consumo, ya que representa la mayoría de la actividad económica en general. Confianza del consumidor o CV Consumer Confidence. Este indicador encuesta a unos 5.000 hogares y pide a los encuestados que valoren el nivel de las condiciones económicas actuales y futuras, como la disponibilidad laboral, las condiciones comerciales y la situación económica en general. PIB, Producto Interno Bruto o GDP Gross Domestic Products. Es el total de bienes y servicios producidos en un país durante un periodo determinado. Esta es la medida más amplia de la actividad económica. Reporte de política monetaria. Proporciona una valiosa información sobre la visión de los bancos, sus condiciones económicas y la inflación. Estos factores afectan las tasas de interés. Balanza comercial o trade balance. La balanza comercial es la diferencia entre importaciones y exportaciones de un país. Si un país tiene más importaciones que exportaciones, significa que el país consumió más de lo que produjo. Al contrario, si las exportaciones son más grandes que las importaciones, significa que el país produjo más de lo que consumió. Este también es conocido como un indicador de riesgo.
y permite saber el nivel de endeudamiento de un país. Inflación. La inflación es el aumento continuado de los precios de bienes y servicios, causando la pérdida de valor del dinero. Es importante para la valoración monetaria porque el alza de los precios lleva al Banco Central a aumentar las tasas de interés. Tasas de interés. Las tasas de interés a corto plazo son el factor primordial de la valoración de divisas. Los comerciantes miran a la mayoría de otros indicadores simplemente para predecir cómo cambiarán las tasas en el futuro, ya que de este depende el nivel de actividad económica que tendrá el país. Existen muchos indicadores financieros e innumerables informes que se pueden utilizar para analizar los aspectos fundamentales del mercado Forex. Es importante dedicar tiempo no solo a las cifras, sino también a su significado y entender cómo estos indicadores interactúan y afectan la economía de un país. Si te gustó este video, te invito a que te suscribas a mi canal donde encontrarás más información para aprender cómo operar los mercados financieros.